general, ahora van a ver en la gráfica, el contramovimiento yo lo utilizo para hacer situaciones unipodales, para ver cómo viene el jugador desde una fuerza muscular, desde una potencia, y para identificar cuánto salta con cada pierna y poder encontrar asimetrías. De esta manera, si este es un celular o una tablet, es como me lo identifica. Entonces yo tengo el calendario, entro a cada jugador, tengo el calendario y acá lo que está con verde, ¿sí? Esperen que pongo el puntero. Acá lo que está con verde, el día 12, ¿sí? Es el día que se saltó. Entonces yo veo, en este caso, quiero poner, por ejemplo, el salto a Balakov y me genera los 2 saltos a Balakov que se hizo en el día. Quiero poner todos los saltos, en este caso yo había puesto 1 por 1, terminada el drop jump, y tengo la comparación de todos los saltos. Esto lo tengo, apenas terminas el salto, en el celular. Y lo mismo puedo hacer exportándolo en un Excel. Directamente me da la opción de exportar un Excel, ¿sí? Y me queda de esta manera. No sé si se llega a apreciar bien la imagen, me parece muy chico, pero lo voy a ir mostrando bien. Tenemos a Balakov, tenemos squat jump, contramovimiento y tenemos drop jump, ¿sí? Lo que hace referencia acá es el vuelo, la altura, que es mucho lo que se cuantifica, la velocidad, ¿sí? Y tenemos, esperen que se fue, bien, por este lado los despegues, si se hace bipodal o si se hace unipodal. Y a lo último teníamos observaciones también, que se ve que lo corté. Pero las observaciones se tienen en cuenta para el drop jump. ¿Por qué? Fíjense, acá hicimos 5 saltos. El primero con una medida, el segundo con otra medida, el tercero, perdón, el primero y el segundo con una medida, el tercero con una medida y el cuarto y quinto con otra medida. Entonces tenemos acá un cajón, ¿sí? Vamos a hacerlo bien gráfico. Pongo un cajón 30 centímetros. El jugador cae del cajón y vuelve a saltar, ¿sí? Este índice Q es la comparativa entre el tiempo de contacto que hay en el piso y la altura. Entonces, a mayor índice Q, es mejor resultado. En el drop jump, a mí si bien me interesa ver un poco la altura, ¿sí? Lo que más me interesa es el índice Q. Yo puedo tener la mejor altura, pero si tengo más tiempo de contacto, me lo va a cuantificar como que no es el mejor salto. Y el índice Q es lo que maneja el mejor salto. Entonces, esta es la mejor manera para mí de individualizar la pliometría para cada jugador. Yo mismo, Nico, hago un salto de 30 centímetros, digamos un salto de 40 y un salto de 50 centímetros arriba del cajón. Caigo y vuelvo a saltar. Bien, a mí me identifica que mi mejor salto es a través de 40 centímetros. Entonces yo cuando haga pliometría, yo mismo, ¿sí? Y ponga vallas para saltar, tengo que poner valla de 40 centímetros, porque mi mejor manera de saltar es a través de caer de 40 centímetros. ¿Y qué es lo que logro de esa manera? Acumular mejor energía elástica. ¿Y qué es lo que logro de esa manera? Mejorar la fuerza reactiva, ¿sí? Que esa fuerza reactiva se ve a través de la fuerza explosiva, ¿sí? Y lo que genero a través de la fuerza reactiva es que el jugador sea más explosivo. Entonces es importante la pliometría, pero más importante es poder identificarla, ¿sí? Para cada jugador en específico, el grado de individualización. Si no tengo este dispositivo o la plataforma de salto, con la misma aplicación que le dije, el MyJump, tiene la posibilidad de identificar cada uno de estos saltos a través de videos, ¿sí? Bien. Para la velocidad tenemos 2 clases de test, ¿sí? Pero los dos se identifican o se ejecutan con una fotocélula, ¿sí? Que es un dispositivo que tiene un cronómetro incorporado, que arranco de un par de fotocélulas y me frena en otro par de fotocélulas. Es similar a este haz de luz que le dije, perdón, en realidad tiene un haz de luz, como el de los dispositivos de salto, en el que yo arranco desde ahí, genero una velocidad y corto el haz de luz de la próxima par de fotocélulas. En este caso acá vemos, perdón, voy a explicar la diferencia entre los dos. El test de velocidad de 30 metros, arranco de 0 a 30 metros, simple. El test de resistencia de velocidad,
tenemos 20 metros para hacer velocidad y después tenemos toda una fase aeróbica. ¿Sí? Esa fase aeróbica, trote suave y vuelvo a arrancar la velocidad. Y ahí se identifica de qué manera poder trabajarlo. Algunos lo hacen a través de la fatiga, cuando ya no llego a un cierto grado de velocidad, y otros lo hacen teniendo en cuenta un parámetro, por ejemplo, 8, genero 8, ¿sí? Velocidades, y en base a eso tengo la cuantificación. Acá vemos cómo se ve a través de la fotocélula, ¿sí? Cómo tenemos abajo la distancia en metros, en el eje horizontal tenemos la distancia en metros, y en el eje vertical tenemos la velocidad en kilómetros por hora. ¿Sí? Como tenemos acá en este caso 10 metros en esta primera parte, desglosado, ¿sí? Cada uno, y los picos. Tenemos tiempo acumulado, tiempo parcial, velocidad media, aceleración media, velocidad parcial y aceleración parcial. Todo esto a través de una fotocélula podemos identificarlo, ¿sí? Simplemente con un trabajo de velocidad. Bien, y por último, ¿sí? Hablando de lo que es esta tecnología para los test, la importancia que tienen los protocolos en los testeos. ¿Sí? Respetar una logística planificada en cada testeo nos va a permitir evaluar sobre las mismas condiciones y que nuestros resultados puedan alcanzar una mayor eficacia a través de una eficiencia, de la eficiencia del protocolo. ¿Sí? Entonces, yo vine a hacer ese mismo test de salto que le dije anteriormente. ¿Sí? Lo vine a hacer a la mañana, lo hice con zapatillas con plataforma, ¿sí? Y lo hice en un piso de pista. ¿Sí? Generó el salto, me dijo 50 centímetros. Voy otro día, lo hago a la tarde, ¿sí? Lo hago en piso de goma y lo hago con unas zapatillas planas. ¿Sí? ¿Cuánto me dijo el salto? 40 centímetros. Entonces yo no repetimos protocolo. Y lo más importante de todo es respetar el protocolo. Lo más importante en cada test es respetar el protocolo, porque si no, no lo puedo comparar. ¿Sí? Yo los saltos que genero en el entrenamiento, que es en el que estoy ahora en este momento en la charla, no los puedo comparar con los saltos que genero en el club, porque es otro lugar, es otro ambiente, son otros los tiempos entre un salto y otro, también es importante saber los tiempos que tengo entre un salto y otro, ¿sí? La cantidad de veces que hice cada salto. Entonces, ¿qué es lo que me va a cambiar acá? ¿O qué es lo que tengo que tener en cuenta? El horario, el dispositivo, capaz que lo hice con dispositivo de salto o con plataforma de salto, puede variar. El calzado, la entrada en calor. Capaz que un día hice una entrada en calor adaptada a estos saltos y otro día casi ni hice entrada en calor y va a cambiar, lógicamente. Los tiempos de micro y macropausas, que es lo que dije recién de las pausas. Plataforma en que se ejecute, ¿sí? Haciendo referencia a la goma o a la pista que dije anteriormente. Material con el que se ejecute. Historial lesivo de cada jugador, ¿sí? Saber si viene de una lesión ahora y anteriormente hizo un test sin lesión. Y el estado volitivo. El estado volitivo es difícil de poder ejecutar o de poder cuantificar en el jugador. Pero un día capaz que se levantó con todas las ganas, vino a hacer el test, y otro día capaz que vino a desgano, descansó o no descansó, pero no está desde el estado volitivo bien, y el test va a salir de diferente forma. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta a través de un salto, a través de un test, no de un salto, perdón, a través de cualquier test. Lo mismo que digo, cuando hacía referencia al control de carga externa, teniendo en cuenta el GPS me dijo que corrí 10 kilómetros, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tener en cuenta también cada test. Bien, vamos a arrancar a ver lo que es carga interna y carga externa. Y acá seguramente van a haber muchas dudas, las resolvemos sin problema, pero anímense a preguntar por el chat y las vamos resolviendo. Carga interna, en este caso vemos percepción subjetiva del esfuerzo, que es para mí lo más importante, lo vamos a ver. Percepción subjetiva del esfuerzo de la sesión. TRIM, que es método basado en el incremento de la frecuencia cardíaca teniendo en cuenta la duración del entrenamiento multiplicado por un factor de intensidad diferente para cada sexo, ¿sí? Que por lo general en el fútbol no se utiliza. Cuestionario wellness, que sí se utiliza, y lo van a ver también en la planilla, ¿sí? Que es el bienestar global del sujeto. Intervenciones fisiológicas, ¿sí? Que esto más que nada hace referencia a
la intervención de cada jugador, bien específico por lo fisiológico, índice de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, lactato sanguíneo, evaluaciones bioquímicas y hematológicas. Carga externa, después van a ver todos los parámetros, ahí tienen tiempo, distancia recorrida, velocidad, aceleración, pero después vamos a ver cada parámetro que me identifica el GPS. Bien, monitoreo de carga de entrenamiento. Ahí tienen más que nada un párrafo importante, pero en sí lo que hago referencia acá es lo importante de tener en cuenta los días, las semanas, los meses, ¿sí? Y por otra parte que cada uno de los miembros del cuerpo técnico, del staff o del cuerpo médico tenga en cuenta qué es lo que tenemos o qué es lo que identificamos para el control de la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Un día nosotros somos dos profes. Un día el control de la carga lo hice yo y otro día el control de la carga lo hizo otro profe. Y como yo le pregunto al jugador, puede variar a cómo le pregunta al jugador el otro profe. Entonces, si no tenemos la misma comunicación, ¿sí? Quizá la percepción es diferente. Arrancamos con este control de carga. ¿Qué es importante del control de carga? Como dije antes, contextualizar los datos. Y entonces yo tengo mi carga objetiva, en este caso, ¿sí? Mi análisis individual con datos estadísticos de la acción y análisis grupal a través del video. Entonces, ¿qué genero acá? ¿Y qué es lo que manifestamos? Es una sesión de entrenamiento. Tenemos el jugador, posición, minutos totales de toda la sesión, PSE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo, que vamos a ver después, tipo de microciclo, y bueno, todo lo que hace referencia a esos datos. Y después tenemos de cada ejercicio, los minutos de cada ejercicio, los pases y también los pases efectivos, pase hacia adelante, hacia atrás, horizontal, pase corta distancia, larga distancia, remate y cuánto de eso fueron remate al arco, disputa ganada, disputa perdida y jugador-sociedad. ¿Sí? Y así para cada ejercicio. En este caso vemos la carga externa. Bien, y lo mismo tenemos de análisis de competencia. Esto, si se puede tener o si no se puede crear. Esto en realidad, lo que vimos recién con respecto a cada sesión, nosotros lo hacemos de forma más nuestra, se podría decir, viendo un video e identificando qué es lo que hace cada jugador. Pero esto, en competencia, nos delimita ya un software. Entonces, tengo acá los datos objetivos, o sea, qué pasó en la competencia, tengo los datos o los análisis individuales, pero son estadísticos, análisis grupal de datos estadísticos y el análisis del video. Todo esto necesito para contextualizar. Entonces, cuando hablaba de estos análisis individuales con datos estadísticos, fíjense todo lo que nos plantea. Esto es un software que es el Instat, ¿sí? que lo estuvimos utilizando en todo este último campeonato, y nos plantea todo. Termina el partido y a los 2 días nosotros tenemos el informe de cada jugador, como ven en este caso, ¿sí? Con las acciones por partido. Esto está buenísimo para identificar todo y para hacer después contextualizar nuestros datos subjetivos. Entonces, tenemos, fíjense acá, de los 0 a los 15 minutos tenemos 12 acciones, de los 15 a los 30 tenemos 9 acciones, y así cada uno se identifica por minuto. Y después tenemos todo lo que hace el jugador en cuestiones técnicas, ¿sí? En cuestiones tácticas. Ya tenemos el mapa de calor con respecto a los pases, con respecto a las orientaciones, con respecto a todos. Y después la distribución de los pases y las disputas con el equipo que enfrentamos y la distribución de los pases con el equipo nuestro, lógicamente. Y acá en la imagen, cada disputa y cada una de esas sociedades. Y por otra parte, tenemos también la del equipo. Entonces acá tenemos un dato más global, el partido. Después tenemos las estadísticas principales, también con formatos lineales, ¿sí? Posesión del balón, disputas, pases, ataques, pérdida de balón recuperados, y de eso tenemos, fíjense todos los datos estadísticos que tenemos de cada cosa. Tenemos después el marcador, que hace referencia a cada jugador, ¿sí? Que es un porcentaje estadístico de jerarquía del jugador, en este caso propio, ¿sí? Y también tenemos qué es lo que hace cada jugador como una comparativa. Participación en los ataques de cada uno de los jugadores y los pases de cada uno de los jugadores. Esto, jugador propio. Después tenemos un mapa de calor, ¿sí? Con las acciones que
que ejecutó cada jugador, ¿sí? En este caso tenemos también las acciones que ejecutó el jugador, pero promedio de todos los partidos que jugó anteriormente, ¿sí? Y acá tenemos todas las acciones. En este caso, en la primera imagen que vemos acá, es el número 3, Corda, ¿sí? Es el lateral por izquierda. Fíjense cómo todo el partido, lógicamente, se mantuvo por esa banda. Acá tenemos un marcador central, y el mapa de calor de las acciones lo vemos, lógicamente, en su posición. Fíjense, un volante interno aparece en el primero y en el segundo tiempo por todos lados. Otro volante interno, ¿sí? Con otra didáctica, con otra dinámica, perdón. Fíjense la cantidad de acciones que generó y por todo el campo de juego. Por todo el campo de juego, situaciones defensivas, situaciones ofensivas hacia arriba, ¿sí? Acá tenemos un volante externo, también que seguramente haya cambiado de lugar en el segundo tiempo, pero fíjense cómo en todos lados aparece el partido. Y también podemos ver un delantero centro, ¿sí? Que también se encuentra en muchas situaciones de la competencia. Bien, y también lo que tenemos como que está buenísimo es poder tener qué es lo que hace el equipo rival. Porque yo puedo ver todo lo que hace mi equipo, pero ¿por qué? Está mi volante por derecha, no pasó mucho el ataque y por eso mi lateral por izquierda se quedó mucho. Bueno, acá podemos hacer la comparativa con cada uno de los rivales. Bien, acá tenemos dos más. Y vamos a pasar a lo que es el control de carga subjetiva. ¿Sí? Control de carga subjetiva, visto como la posibilidad de saber cómo se siente el jugador antes y después de cada una de las sesiones, ¿sí? De trabajo. Entonces tenemos la escala de Borg, por un lado, del 0 al 10, y por otro lado tenemos la escala de bienestar, que es la escala wellness, ¿sí? Que hablamos anteriormente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo voy a explicar de forma bien gráfica, después lo voy a mostrar en la planilla y esa planilla se la voy a pasar. Se llega al club, se hace la manifestación de escala de bienestar. El jugador nos manifiesta cómo se siente en esta escala de bienestar. 30 minutos posterior, ¿sí? Y 30 minutos posterior arranca el trabajo, arranca el ejercicio, arranca la sesión. 30 minutos posterior al trabajo se manifiesta la escala de esfuerzo. Se dice cómo sintió el jugador cada trabajo, o sea, en realidad la sesión en sí. ¿Sí? Y se hace 30 minutos posterior, porque si el último trabajo fue muy intenso y yo aparte de eso le digo cómo se siente, seguramente no va a ser tan detallista esa evaluación o esa percepción que genera el jugador. En este caso vemos cómo es la distribución, es la carga, es la presión subjetiva del esfuerzo, del 0 al 10, el jugador nos manifiesta eso. Al otro día tenemos el wellness, tenemos la carga, tenemos la percepción y así se va manifestando. Bien. Entonces, cuando hablamos de la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿cómo es que qué es lo que se calcula? ¿Sí? Y cómo se identifica, lo vamos a ver después más gráfico. La percepción del jugador, ¿cómo se sintió? Yo me sentí un 10, estoy totalmente cansado, totalmente intenso fue el trabajo. Tiempo total o neto, ¿sí? Acá tenemos que mantener el mismo parámetro siempre, si no, es lo mismo que el protocolo de testeo, ¿sí? Pero se multiplica la percepción del jugador por el tiempo neto y nos da el valor de carga, que es la unidad arbitraria. Entonces, si mi percepción del jugador fue un 6, se multiplica por el tiempo total, en este caso que fue 90, y nos da 540, que es la unidad arbitraria. Ahora lo van a ver para qué nos sirve todo esto. Eso referido a lo simple de percepción, tiempo total y multiplicación. Ahora, después tenemos lo que es la carga aguda y la carga crónica. La carga aguda sí hace referencia a la media de la carga del microciclo. ¿Sí? Entonces, la carga que vimos acá, 540, hagamos de cuenta que todos los días fueron 540, bueno, nuestra media fue lógicamente 540. Entonces, la carga media del microciclo es la carga aguda, fue de 540. La carga crónica es el promedio de los últimos tres microciclos. Entonces, en el primer microciclo nosotros tuvimos 500 de carga. En el segundo microciclo, 600 de carga. En el tercer microciclo, 500. En el cuarto, 600. Bueno, nuestra carga crónica va a ser de 550, que es la media entre esos tres microciclos. Y a partir de la división entre carga aguda y carga crónica, nos da lo que es el ratio de carga.
¿sí? Que el ratio de carga tiene que estar entre 0,8 y 1,3. Fíjense, acá nuestra carga aguda del microciclo 560, la carga crónica 600, el ratio de carga aguda crónica 0,933. Como dije antes, tiene que estar entre 0,8 y 1,3. Acá vemos el ejemplo, pero esto lo voy a mostrar de forma bien gráfica. Bien, esperen que dejo de compartir y comparto la planilla. Ya se ve ahí, ¿no, Israel? Ahora sí. Bien, entonces tenemos acá, esto se lo voy a enviar. Tenemos como ven. Lo primero que se pone es el cuestionario wellness, ¿sí? Cómo se siente el jugador, cómo viene, cómo se siente antes de arrancar. Entonces yo, por ejemplo, pongo un 8. El tiempo total neto, ¿sí? El tiempo neto del trabajo y la percepción subjetiva del esfuerzo. En este caso, el jugador sintió que su percepción fue un 3. Y entonces la multiplicación entre el tiempo neto y la percepción subjetiva nos da la unidad arbitraria, que es 195. Fíjense, voy a borrar la percepción subjetiva, voy a borrar el 3 y voy a poner 5. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la unidad arbitraria. En realidad la unidad arbitraria nada más va a cambiar. Saco el 3, pongo 8, vamos a ponerle, era 195, ahora pasa a ser 520, la unidad arbitraria, ¿sí? De ese jugador, lo que percibió ese jugador. ¿Sí? Acá abajo tenemos el total de toda la carga. ¿Por qué el total? Porque después yo identifico qué carga tuvo total cada microciclo. Y la media, que la media es la carga aguda. Esto igual es del día, no del microciclo. Así tenemos para cada día. Fíjense, cada día tiene su carga y su carga media. Por otra parte, ¿sí? Esto de la unidad arbitraria. Por otra parte tenemos el total de la percepción subjetiva, en este caso, o la media de la percepción subjetiva. Y por otra parte tenemos el total del wellness y la media del wellness. ¿Sí? Después lo que nos hace referencia acá es ratio de carga. Perdón, relación de carga. Esto es relación de carga. ¿Qué es la relación de carga? Es vamos a volver para acá. El TB, que es el test de bienestar, menos la percepción subjetiva del esfuerzo. Ahí decía 0, porque es 8 menos 8, 0. Si yo pongo 6, ¿sí? Nos tendría que estar dando 2. Ahí fíjense, relación de carga 2. Entonces, ¿qué es lo que me manifiesta ahí? Que el jugador está dentro de todo en un parámetro normal. Si acá tenemos que está en menos 1, ¿sí? O sea que su estado de bienestar fue menor que su carga. ¿Sí? Y después tenemos las medias, que es la unidad arbitraria, el tiempo neto y el tiempo de contexto, que lo vamos a ver después. Ahora, fíjense cómo el ratio está entre 0,8 y 1,3. Si yo cambio, que esto no lo debería hacer porque es una fórmula, fíjense que es una fórmula, pero ahora lo vamos a deshacer. Si yo acá, en vez de el parámetro que tengo, pongo, por ejemplo, 1000, ¿sí? Fíjense cómo va a cambiar el ratio, y es 2,2 y ya me lo plasma en rojo. ¿Sí? Si es mayor a 1,3, me va a aparecer en rojo. Si es menor a 0,8, me va a aparecer en amarillo. ¿Sí? Esto para tener parámetros. Pero todo esto yo lo tengo que ir llenando, fíjense, de sesión a sesión, y me va generando todos los totales. Así para cada microciclo. Microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3, microciclo 4. Y después tenemos un resumen de todo. Fíjense, microciclo 1, media de percepción subjetiva, microciclo 2, microciclo 3, microciclo 4, la carga aguda, ¿sí? Media de contexto, media del test de bienestar, unidad arbitraria y, contexto, que lo vamos a ver después, como dije antes. Y después tenemos la sesión de cada microciclo. Y fíjense, en la sesión 1 del microciclo 1 fue esta la carga. En la sesión 1 del microciclo 2 fue la siguiente la carga.
Y después tenemos la relación, en este caso, que es lo que le decía antes, carga aguda, carga crónica, ratio de carga. Carga aguda, carga crónica, ratio de carga. Y acá tenemos el microciclo 1, la carga, microciclo 2, la carga, microciclo 3, microciclo 4. Y acá nos termina delimitando, ¿sí?, cuál es la carga crónica, ¿sí?, total. Bien. Acá tenemos todos los gráficos que van referenciados también a estos microciclos. Si yo cambio algo en microciclo, cambian estos gráficos. Entonces acá tenemos las cargas agudas, ¿sí?, de cada uno de los microciclos, tenemos las medias de percepción del esfuerzo, tenemos las unidades arbitrarias, ¿sí?, cómo fue cambiando para cada uno de estos días, ¿sí?, las unidades arbitrarias también identificadas en cada una de las sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, 5 y 6, como variando la cantidad de unidad arbitraria, ¿sí? Acá también volvemos a verlas, las unidades arbitrarias totales. Y después tenemos la comparativa de carga aguda, ¿sí?, con la de carga contextual, que la vamos a ver después. Bien, vuelvo a compartir lo que es el Power. Bien, vamos a ver ahora esa carga contextualizada de la que les estoy hablando. ¿Sí? Esperen que lo pongo en grande. Carga contextualizada. Acá, fíjense cómo cambia esa tabla, la anterior era la tabla de Borg. Esta tabla la he creado yo. Esperen que vuelvo atrás. Esta tabla la he creado yo. Con la sesión que vimos, la clase anterior, que identifico los módulos específicos, y que cada módulo específico, acuérdense, que tiene formato de aplicación práctica, que son estos de rueda de pase, drill de pase, intermitente sistemático. Todo aquello que fuimos viendo, yo le doy un número. Y ahora le voy a explicar por qué le doy ese número. Analítico y mixto, acuérdense que no es contextualizado, tiene un 0. ¿Sí? Porque es descontextualizado. Técnico analítico, neurociencia aplicada, intermitente metabólico neuromuscular, tiene un 1, porque es sin oposición y porque por la mayoría de los tres es sin interacción. ¿Sí? Trabaja más individualizado. Drill de pase, rueda de pase, intermitente sistemático y esquema de fases, es sin oposición, pero con interacción y por eso tiene una carga de 2. Duelo reducido, juego de pase, juego de fases, juego de posición y rondo tienen un 3 porque son con oposición y con interacción, y fútbol formal, ¿sí?, que es lo más acercado al contexto que tenemos, tiene un 4. ¿Cuál es la idea acá? Identificar nivel de especificidad otorgado para cada ejercicio. Yo sé que el técnico analítico tiene una especificidad de 1, ¿sí?, así cada uno. Dosificar y controlar las cargas de trabajo contextualizado. Controlar microciclos con menor o mayor carga, saber qué microciclo trabajamos más contextualizado, qué microciclo trabajamos menos. Cuantificar carga de cada día del microciclo, ¿sí?, tener cuánto contextualizado trabajamos cada día del microciclo. Y análisis de línea de tendencia, saber cómo fue variando ese mesociclo y microciclo, si para arriba o para abajo, con respecto a la carga en sí contextualizada. Entonces, ¿cómo se hace esta carga contextualizada? Tenemos la tabla, tenemos en este caso tiempo neto por ejercicio, la carga que se genera, o sea, la unidad de carga. Entonces pongo, por ejemplo, tenemos 20 minutos, igual ahora lo puse un ejemplo, y de ahí nos sale la carga contextualizada. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, la carga 3 podría haber sido duelos. Hicimos 20 minutos netos de duelos, entonces tenemos 60 de carga. ¿Sí? ¿Cómo se identifica en la planilla? Igual lo voy a mostrar en la planilla. Actividad 1, por ejemplo, el contexto fue de 1, podría haber sido neurociencia aplicada. Actividad 1, 15 minutos de neurociencia aplicada, contexto 15. Actividad 2, que es 4, que tiene que ser fútbol formal, 20 minutos de fútbol formal, 80. Se multiplica esto por esto y nos da la carga. Ahí nos da la carga total, que es 155. Entonces sabemos que ese día, el microciclo, tuvimos de carga contextualizada, o sea, se trabajó de forma contextualizada, 155. ¿Sí? Y acá lo podemos comparar con lo que dije anteriormente, la percepción subjetiva del esfuerzo y la unidad arbitraria. Ahora lo voy a pasar a mostrar. Bien. Vamos a compartir y después se la voy a compartir también esa planilla. Seguramente vayan surgiendo muchas dudas, después las vamos resolviendo.
Bien, acá tenemos, creo que se ve bien, si no me avisan, lo que es esto que expliqué recientemente. Entonces tenemos microciclo 1, fíjense. Microciclo 1, sesión 1, después cada uno pone su día, tenemos tiempo de cada trabajo, contexto, haciendo referencia a la tabla y la multiplicación. ¿Sí? Esperen que pongo un poco más grande. Bien, y lo que vimos del día anterior. Y acá nos saca justamente una comparación. Fíjense, los 6 días de la semana, ¿cuál fue la carga media de cada día? ¿Sí? 21,5, 41. Entonces, en estos 2 días fue donde más carga contextualizada hubo. Carga contextualizada referida, como dije antes, a cuánto entrenamiento contextualizado hicimos en ese día. Y acá tenemos una comparativa de todo ese microciclo y la carga total del microciclo. 825 carga total del microciclo. Comparativa de carga total, ¿sí? De todos los días, el día 1 se hizo tanto, el día 2 se hizo tanto, y así cada día. ¿Sí? Y la comparativa que tenemos que tener entre lo que es la media de contexto, que en este caso fue 2, y, no, perdón, sí, que fue 2, y la media de percepción subjetiva del esfuerzo. ¿De qué me sirve a mí en una comparativa de contexto y de percepción subjetiva del esfuerzo? Acá siguen teniendo a la izquierda todos los parámetros. ¿De qué me sirve? De que yo digo, en este microciclo tenemos 2 y tenemos 5,33 de percepción subjetiva del esfuerzo. En otro microciclo, por ejemplo, tenemos 4 de contexto, ¿sí? Y tenemos 8 de percepción subjetiva del esfuerzo. Eso quiere decir lo que percibe el jugador, que fue la carga, ¿sí? Quiere decir que si nosotros agregamos más carga contextualizada, o sea, trabajamos más con pelotas, formas contextualizadas, la percepción del jugador de su carga física va a ser mayor. Entonces eso puede ser un parámetro para nosotros, y de ver si trabajamos más contextualizado o menos contextualizado. Bien, y después tenemos lo que es el resumen del mesociclo. Mesociclo. Tenemos microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3 y microciclo 4. 825 microciclo 1 y así qué carga contextualizada tuvimos cada microciclo. Carga media, cantidad de actividades de cada microciclo, ¿sí? Fíjense, y quiero mostrarles cómo directamente esto recae en la tabla y en el gráfico. Fíjense acá, cantidad de actividades, 24, microciclo 1, y acá tenemos la cantidad de actividades de los 4 microciclos, todas 24. Vamos a sacar una actividad del microciclo 1. Microciclo 1, la sección 2, sacamos una actividad, suprimimos, vamos a el resumen, y fíjense, 23 actividades, 23 actividades. ¿Sí? Vuelvo por atrás, y volvemos a tener 24 actividades. Entonces, todo lo que nosotros cambiemos en la planilla de microciclo, todo lo que cambiemos, nos va a cambiar el resumen del mesociclo. ¿Sí? Y así con cada cosa, fíjense, tenemos gráfico de cada uno. Bien, vamos a pasar, voy a volver a compartir el Power. Vamos a ver lo que es la carga objetiva. Sí, vamos a ver lo que es la carga, que puedo cuantificar a través de dispositivos GPS. Bien, esto más que nada lo agrego como referencia para tener en cuenta, porque la realidad es que no muchos tienen la posibilidad de trabajar con sistema de tracking, con sistema de cámaras. ¿Sí? Es un sistema de cámaras que se pone en las tribunas del estadio, ¿sí? Y me identifica todo lo que pasa de forma física, todo lo que pasa de forma física en el campo. Todos los datos que yo tengo del GPS, pero tengo de todo el equipo y del equipo rival. ¿Sí? Y a la vez, el por qué se empieza a utilizar eso, que es lo que quiero mostrar, el por qué se empieza a utilizar eso, es porque con los GPS en competencia se pueden ver variaciones del dato eficaz. Del dato real se puede ver variaciones a través de la altura de las tribunas, de las tormentas solares, de las ondas electromagnéticas, de la interferencia por antenas y de la ineficacia satelital. Y de cómo el satélite puede llegar a tener algún desacertado dentro del análisis. Entonces,
ahí tenemos, y bueno, y lógicamente la imposibilidad del análisis del rival. Yo tengo GPS, por todos estos puntos que he marcado, puedo llegar a perder un poco el parámetro real. Y también no tengo la posibilidad de ver cuánto hace el rival. Si yo tengo este sistema de cámaras, tengo toda esta posibilidad. Como dije antes, esto lo planteo y lo muestro para que después dicen, si tengo GPS o todos los clubes tienen GPS, ¿para qué ponen? ¿Para qué incorporan esto de las cámaras? Bueno, acá está el por qué lo incorporan los clubes de élite. ¿Sí? Bien. En los GPS, cada GPS tiene una unidad de frecuencia. ¿Sí? La unidad de frecuencia son las que ven acá abajo a la derecha. ¿Sí? 1 Hz, 5 Hz, 50 Hz, ¿sí? Esas son las unidades de referencia. También hay 10 Hz. Mis GPS son de 10 Hz. Pero fíjense cómo lo que es la línea celeste, que es todo el movimiento, es la real. ¿Sí? Lo que es la línea roja es un GPS de 1 Hz. Lógicamente el costo económico va a ser menor para comprarlo, ¿sí? Pero no es totalmente real lo que nos cuantifica. La línea verde es de 5 Hz, ¿sí? Fíjense cómo en las curvas no las toma, ¿sí? Y la línea amarilla es la que toma todo de 50 Hz, nos toma la realidad de lo que pasa en el campo. Esto también es lo mismo que lo anterior. Nos muestro el porqué, hay GPS de 1 Hz, de 5 Hz, de 50, bueno, una cosa no identifica diferentes situaciones. Bien, vamos al práctico de esta situación. ¿Qué es lo más importante para mí cuantificar con respecto a los GPS? Tenemos por un lado situaciones variables determinantes de volumen y por otro lado lo que hace referencia a variables determinantes de intensidad. Cuando hablo variable determinante de volumen, hablo de distancia total en metros, ¿sí? Cuánto corrió el jugador en kilómetros o en metros, número de aceleración de alta intensidad, número de desaceleración de alta intensidad, número de, hubo 50 aceleración de alta intensidad, 50 aceleraciones, ¿sí? Después empezamos a hablar un poco de lo que son las zonas de velocidades. Esto visto como trabajo de alta intensidad, ¿sí? Entonces, de alta intensidad hablamos de mayor de 16 km por hora, ¿sí? De zona 4 de 16 a 20 km por hora, zona 5 de 20 a 24 km por hora, zona 6 de mayor de 24 km por hora, que es visto como velocidad, como sprint. ¿Sí? Después identificamos los números de sprint y la potencia metabólica en metros. Potencia metabólica nos cuantifica todos aquellos esfuerzos que se hagan en alta intensidad con las aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad. ¿Sí? Velocidades y aceleración de alta intensidad. Mucho esfuerzo neuromuscular. Entonces, y esto para una comparativa, en este caso, justo estoy viendo el nombre de Álvaro, si vamos a poner ejemplo, yo corro 100 metros lineales y Álvaro corre 100 metros, pero va frenando cada 10 metros, frena y arranca cada 10 metros. Cuando terminemos, cuando los dos lleguemos a los 100 metros, yo que hice 100 metros lineales voy a poder salir a correr sin ningún problema porque no tuve un desgaste neuromuscular, ¿sí? O un desgaste metabólico alto. Algo sí lo tuvo porque tuvo que frenar y arrancar. Ese frenar y arrancar me lo cuantifica la potencia metabólica. ¿Sí? Bien. Variable determinante de intensidad, distancia relativa a metros por minuto, que es una de las variables más importantes en nuestra cuantificación. ¿Sí? Pico de velocidad máxima, que es la velocidad máxima que llegó el jugador, potencia metabólica en porcentajes, aceleración en alta intensidad en porcentaje, desaceleración en alta intensidad en porcentaje, distancia de alta intensidad, que lógicamente, como dije antes, es mayor a 16 km por hora, y sprint por minuto, y que también es una comparativa de porcentaje. Acá vemos la imagen de cómo esto es un software, ¿sí? Que se ingresa al software, lógicamente con una cuenta, ¿sí? Y a partir de eso nos va delimitando, acá puse una comparativa de un partido, de una competencia. En esto quiero que lo vean como algo global y ahora vamos a vernos un poquito más. También tenemos no solamente la posibilidad de tener todos estos parámetros que ven arriba en la imagen, sino también de ver las bandas de intensidad,
perdón, la zona de velocidad. Esto de 0 a 6 km por hora, de 6 a 10 km por hora, de 10 a 16 km por hora, de 16 a 20, de 20 a 24 y de 24 en adelante. ¿Sí? Vemos cada uno. Comparativa entre un jugador y otro, ¿sí? en esta competencia. Entonces acá tenemos porcentaje de aceleración y desaceleración, distancia de aceleración mayor a 2 de alta intensidad, distancia de aceleración mayor a 3 metros por segundo al cuadrado, también de alta intensidad, y bueno, así tenemos cada uno de los parámetros. Ahora, esto es lo que a mí me aparece cuando yo hago la bajada de datos. Entrenamos o competimos, instalo mi chip del GPS a la computadora, lo paso con el USB, y cuando hago bajar el dato, me aparecen todas estas ondas. ¿Sí? Todas estas ondas, todos estos bastones que nos va determinando. ¿Sí? Justamente tenemos en la línea horizontal, tenemos el tiempo, y en la línea vertical tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, todas estas bandas que vamos viendo, ¿sí? Fíjense cuántas tenemos en una competencia a mayor a 24 km por hora, aproximadamente 24 km por hora está mi mouse. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 tendremos. En este caso hubo 9, 10 sprint nada más. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver lo primero. Volvemos a la primera charla que tuvimos de cuánto hay que hacer sprint, cuánto tenemos que manifestar, ¿sí? Y que debemos tocarlo de forma analítica. Bien, esto que ven arriba es el análisis de una sesión contextualizada, a caso reducido. Y esto que ven abajo es la competencia. ¿Cómo hago los cortes? Así, de esta manera genero el corte. En este caso, cortando todos los reducidos, en este caso cortando primer tiempo y segundo tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Para ser totalmente específico, para tocar el grado de contextualización, fíjense, si yo hago el corte, en este caso, sacando las pausas de mi entrenamiento contextualizado, ¿sí? No estoy siendo real con lo que pasa en la competencia, porque en la competencia yo no saco las pausas. Hago todo el primer tiempo o todo el segundo tiempo. Entonces mi valor de metro por minuto, que es lo que dije antes, va a mejorar si yo saco las pausas. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. ¿Sí? Entonces, yo corrí 10 metros en un minuto, 100 metros en un minuto, pongámosle, ¿no? Pero sin parar. ¿Sí? Ahora, después tengo una pausa y yo saco esa pausa. Ahora, si yo no saco la pausa, en 2 minutos corrí 100 metros y el metro por minuto va a bajar. Eso es lo que pasa en la competencia. Acá tenemos situaciones en las que hay saque de arco, situaciones en las que la pelota no está en el campo, situaciones en las que el árbitro paró a tomar agua, situaciones en las que se hace tiempo, no sé, situaciones contextuales, ¿no? Que encontramos en la competencia. Yo no las corto. Entonces hay pausas acá. Acá también hay pausas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago una comparativa del metro por minuto? Si hago un reducido, quiero que el metro por minuto sea igual o mejor, dependiendo del objetivo que yo tenga, con respecto a la competencia. ¿Sí? Si yo quiero que sea mejor, tengo que mejorar en base a intensidad, no en base a hacer recortes. ¿Y a qué me refiero? Yo lo hago. Acá tenemos, por ejemplo, 110 metros por minuto en la competencia. ¿Sí? Si yo no recorto esto, seguramente tenga 110, 115 metros por minuto de esta sesión. Ahora, si yo saco los cortes, o si hago los cortes, mejor dicho, tengo 140 metros por minuto. Entonces ahí digo, estamos trabajando muy bien. Tengo 140 metros por minuto que estamos haciendo. Pero no es real, porque estoy sacando las pausas. Entonces, cuando meto la pausa de vuelta, el porcentaje me lleva a 110, 115, 105, 90, 100 metros por minuto, y ahí estoy siendo totalmente objetivo sobre lo que estoy evaluando. Análisis de datos de competencia, fíjense cómo lo identifica cada uno. En este caso tenemos distancia total en metros, distancia relativa, metro por minuto, eso que hablamos recientemente, distancia alta intensidad, 1579, ¿sí? Distancia de aceleración mayor a 2 de alta intensidad,
distancia de desaceleración, ¿sí? Fíjense cómo tenemos aceleración 3.95, desaceleración 3.65, si no me equivoco. Entonces acá buscamos siempre que la aceleración sea mayor que la desaceleración, porque si es mayor la desaceleración, vamos a tener un componente mecánico, ¿sí? Que nos está diciendo que hay mayor carga sobre los posteriores porque estuvimos frenando mucho. Distancia de potencia metabólica, 2.339 metros. Distancia de velocidad, distancia de 16 a 20 km por hora, de 20 a 24 km por hora, y distancia de sprint. Fíjense cómo tenemos 208 metros de sprint en esta competencia. Estos 208 metros de sprint son los que tenemos que hacer en el microciclo. Son los que tenemos que hacer de forma analítica. Cuando hablamos de hacer 30 metros, 25, de lanzado o de parado, ¿sí? Son los que tenemos que cuantificar y tenemos que realizar en el microciclo. Acá tenemos más parámetros de la competencia, ¿sí? Y acá muestro dos delanteros, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer referencia a los volúmenes de alta intensidad. Acá tenemos 1493 y 1580, ¿sí? Después tenemos todo lo demás que agregué, son porcentajes. De aceleración, desaceleración, volumen de alta intensidad, potencia metabólica y todos los porcentajes de todo lo que vimos anteriormente. Pero fíjense el volumen de alta intensidad, 1490, 1580. Bien, más que nada para hacer la referencia de esto, ¿sí? Fíjense, volumen de alta intensidad, 1800, 1800. ¿A qué hace referencia esto? Esto es unos datos referenciales del torneo argentino 2018-2019, hecho por K-Sport con sistema de tracking, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero comparar mis parámetros con algo, para mí lo más importante o lo mejor que podría pasar sería compararlo con mis mismos parámetros. Tener unos niveles, tener unos perfiles a través de todo lo que fui generando de datos, en base a eso compararlo con mis datos. Si no tengo muchos GPS, ¿sí? Y no lo puedo comparar con mis mismos datos, compararlo con lo más real que se pueda obtener. En este caso, lo más real que yo puedo obtener es el torneo argentino, ¿sí? Los parámetros del torneo argentino, que tampoco termina siendo totalmente real porque esto es primera edición y nosotros no estamos en primera edición, es la primera vez. Entonces tampoco es tan real, ¿sí? Pero a mí no me sirve ver cuánto corrió el Bayern Múnich contra el Barcelona para tratar de hacer lo mismo. Esto es lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? No me sirve. Entonces, de esta manera yo lo puedo contextualizar. Y acá vemos cómo los defensores centrales tienen su medida, cómo los defensores laterales tienen su medida, los volantes centrales tienen su medida, pero lo que va variando mucho, ¿sí? Son las aceleraciones y desaceleración, porque hay mucho cambio de dirección en estos volantes centrales y no los hay tantos, ¿sí? En los defensores laterales. Fíjense, aceleración a mayor de 2 metros por segundo al cuadrado, 621, y acá tenemos 588. ¿Sí? Y en defensores centrales tenemos 548. Entonces, ¿cómo puede ir variando este cambio de dirección? En volantes laterales y extremos tenemos, en todo, tenemos mayor volumen de alta intensidad, la distancia total varía y tenemos lo mayor grado de aceleración de alta intensidad también. Y los delanteros, estos parámetros que fuimos viendo. Bien. Promedio de todos los puestos, ahí es todo lo que van viendo, ¿sí? En este caso, por si no le dije los parámetros anteriormente, distancia total, distancia de alta intensidad. En este caso no nos cuantifica, estos datos referenciales no nos cuantifican el sprint, porque como dije anteriormente, el sprint es mayor de 24, entonces entre 22 y 24 tenemos metros cuantificados que no nos sirven, ¿sí? Aceleración, dos tipos de aceleración, de 2 metros por segundo cuadrado o 4 metros por segundo cuadrado, desaceleración de menos 2 metros por segundo cuadrado, menos 4 metros por segundo cuadrado, potencia metabólica, medida mayor a 20 watts por kilogramo y mayor a 55 watts por kilogramo. Como conclusión a este control de carga objetiva con el sistema GPS, ¿sí? Es muy importante también poder cuantificar a través de saber cuáles son mis medias, cuáles son mis bandas. ¿Sí? Yo lo comparo, tengo mi equipo,
¿sí? Que corre 300 metros de sprint, y lo comparo con esto, que corre 534 metros de sprint, pero las bandas medidas son de mayor de 22 y la mía de mayor de 24, es imposible comparar esto con lo mío, porque hay de 22 a 24, como dije antes, y capaz que hay 200 metros. Entonces es mucho más irreal el parámetro que tenemos. ¿Sí? Quise hacer un panorama de todo lo que vemos, o toda la tecnología que podemos utilizar en el entrenamiento. Lógicamente podemos adentrarnos más en cada una, pero tenemos una charla muchísimo más larga para ello. Pero me pareció interesante poder mostrarle todo lo que se hace hoy en día y todo lo que tenemos en cuenta para poder cuantificar. Y abierto a las preguntas, no sé, Israel, a ver si hay algo para aclarar o lo que fuera. Claro que sí. Antes de que quites la diapositiva, ahí abajo, Master Nico nos comparte sus redes sociales, cómo se encuentra en Facebook, en Instagram, y también nos proporciona su WhatsApp. Profesor Nico les va a dar un obsequio, pero yo los invito a que lo sigan en las redes sociales, que lo apoyemos ahí en las redes sociales, pasemos a su página y le dejemos ahí una felicitación, le dejemos ahí no recuerdo el nombre, de calificación de su página, ¿no? Yo los invito a eso y bueno, una vez más agradecerte el gran trabajo y profesionalismo. Esto que nos mencionas hoy en día es súper, súper importante y qué bueno que nos lo compartas, ¿no? Agradecer también a todos los asistentes del día de hoy, eh, a todos los profesores de diferentes lados del mundo y también a alumnos que tengo aquí, alumnos que están próximos a jugar fútbol profesional, jugadores de tercera división, para que entiendan y comprendan cómo se maneja lo que es el fútbol de alto rendimiento, el fútbol profesional, y por qué a veces no comprendemos cuándo es un sprint, cuándo es una carrera, cuándo y cómo trabajar esta situación. La parte de la pliometría también me pareció muy excelente, pero bueno, yo quisiera escuchar más a los colegas, algún comentario, pregunta a los muchachos. Este es el momento oportuno para que hagan o externen sus preguntas. Adelante. Israel, perdón, antes que hagan las preguntas. Está bueno que utilicen este medio, más allá de lo que uno brinda, esta posibilidad de hacer preguntas, de sacarse cualquier duda, porque después uno se queda con, si hubiera preguntado algo que tengo, puede ser una duda personal, quizás ni lo vimos, pero tengo una duda personal de cómo trabajar algo, sáquensela porque es importante y está bueno, a veces no tenemos muchas posibilidades de estos espacios. Y entonces, tengan ese tiempo para preguntar sin ningún tipo de problema, y acá estamos para resolver la duda, no importa si sea personal, pero estamos para eso. Así que tómenlo de esa manera. Profesor, buenas noches. Le habla Jonel Noriega. Bueno, mi pregunta es sobre los trabajos de pliometría. ¿En qué etapa se trabaja? ¿En la etapa preparatoria, precompetitiva o en la etapa competitiva? Bien, ¿qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Bien, Por lo bien, profe. general, en la etapa de pretemporada se utiliza, pero no en la adaptación. Y ahora cuando veamos el último módulo vamos a ver todos los mesociclos, todo lo que hace referencia a los tiempos que nosotros tenemos para planificar, pero a ver esto de adaptación, acumulación y lo que yo planteo, pero en esa etapa no, porque necesitamos que el músculo vuelva a estar reactivo. Después se puede utilizar en cualquier momento. En cualquier momento el preparador físico lo considere importante. Lógicamente no voy a hacer un trabajo de pliometría el día -2, ¿sí? Cuando ya estoy para llegar a la competencia, ya sé que son un día más de fuerza, es el día que se le incorpora la pliometría. Pero en los mesociclos no hay ningún problema de utilizarlo. Bien, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguien más, muchachos, como jugadores? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Chicos, ustedes como jugadores, profesores, algo que les gustaría trabajar, algún comentario.
Y para los jugadores, y aprovechamos eso también, son jugadores tuyos, ¿no, Israel? Sí, así es. Bien, aprovechamos también para cualquier duda que haya, ¿sí? Que por ahí puede llegar a surgir de lo que vimos recién, ¿sí? Vamos a sacar las conclusiones de lo que puede llegar a ser en un futuro, como dijiste vos, antes, Israel, de la importancia que tiene, porque me parece muy importante saber lo que uno hace. Está buenísimo, porque eso nos hace evolucionar mucho más. Y es que, déjame comentártelo, y me imagino que te ha de pasar en el fútbol profesional. Muchos jugadores llegan a fútbol profesional y muchos nunca conocieron o nunca les dijeron que era el B2 Max, ¿no? O no, nunca supieron cómo se daba la supercompensación o cómo se manejaba lo que es la glucólisis, un ciclo de Krebs, cosas que es meramente del área de la preparación física. Y estos jugadores llegaron a primera división y lo único que entendían era que tenían que correr y que entendían que después de un partido tenían que tratar para recuperarse, pero nunca les hablaron de cómo, lo más que llegaron a saber era lo que era el ácido láctico, ¿no? Que les provocaba y hasta ahí. Pero tampoco sabían que, por ejemplo, el ácido láctico se puede convertir en energía y cositas así que hoy en día el jugador ya debe de saber. No sé si a ti te ha pasado eso, ¿no? Que los jugadores te cuestionen a ti como preparador físico, oye, ¿por qué hacemos esto? La realidad es que yo les pido que me pregunten, y no lo hacen. Yo les pido, por favor, si hay algo que no entienden de por qué se hace, pregúntenmelo. Yo no sé si no lo hacen por respeto o no sé, pero quizá en algún momento sí, ¿no? Pero yo igualmente trato de todo lo que hago explicarlo de por qué se hace. Entonces, capaz que por eso no lo consultan. Quizá no me quedo en explicar desde lo más profundo de la explicación de todo lo que se hace, pero sí que entiendan cuál es el sentido de lo que hacen. Entonces, buscar eso creo que es importante. Ahora, jugadores de 35 años que tuvieron toda una carrera, que jugaron en primera división y no saben lo que es. Eso hay sin ningún tipo de duda. Pero me Claro. parece que está bueno entenderlo. Profe, yo que tengo 15 años, ¿lo tengo que hacer todo a tope o tengo que tener un ritmo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Paulín, ¿no? Me preguntó. Sí. ¿Qué sería todo a tope? Bueno, gracias. No, pero no respondí la pregunta todavía. Que sí, ¿tengo que entrenar a tope o tengo que tener un ritmo igual al de a 20 años? No, están un escalón más abajo. Cuando vimos la fecha pasada, que seguramente no habrían estado, están desde todas las capacidades un escalón más abajo, una cuestión fisiológica de cómo entrenar. Ahora, lo que te manda a hacer el profe a tope, hay que hacerlo a tope. Eso sí hay que considerarlo. Después lo que va a cambiar, lo que hay que trabajar es el profe. A vos lo que te manda el profe a trabajar, hacerlo al máximo, porque así te lo va a generar. Eso lo dosifica el profe. Pero sí el profe va a tener en cuenta que hay cosas que lo va a trabajar de una manera y hay cosas que no. Lo que yo sí considero que desde que se arranca a jugar al fútbol, el jugador tiene que hacer lo que el profe le pida que haga al máximo. El profe es el que se encarga de dosificar las cargas. Si a vos te lo piden es porque está hecho, está planificado para que no te traiga algo en contra, Paulín. Gracias, profe. No, por favor. Adelante, profesor Álvaro. Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. En este caso, cuando contamos en el fútbol amateur, que no tenemos las herramientas para contar con un preparador físico, con GPS, con la tecnología que manejan normalmente en lo que es el profesional, ¿hay alguna tabla, algún test para medir el desarrollo de la capacidad de los muchachos? ¿Cómo podemos evaluarlos? ¿Cómo podemos sacarles la mejor capacidad y externar cuándo es una carga alta, baja, cuánto tiempo de recuperación se le puede dar después de un juego, antes de un juego? ¿Cómo podemos saber el bajón, el tope cuando ya están muy saturados y sabemos que los muchachos dejan de jugar un partido, salen
llegan a su casa y se echan la reta en la calle. O siguen jugando cascarita en diferentes equipos. Y luego nos llegan muy saturados. ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Hay algún test o hay alguna tabla que podamos nosotros medirla cuando no contamos con el GPS? Vaya. Sí, Gracias. totalmente, totalmente. Cuando hablamos de carga subjetiva, ¿sí? Esa carga que vimos, yo le dije que no se iba a aplazar la planilla, eso justamente hace referencia, ahí la voy a volver a compartir, a eso justamente hace referencia a poder controlar cómo se siente el jugador, qué nivel de fatiga siente el jugador. ¿Sí? Ahí esta carga, esta que viene ahí en la pantalla, ¿sí? Que dice acá 0 reposo total, 1 esfuerzo muy suave. Estos son parámetros que nos dice el jugador cómo se siente. ¿Sí? Entonces, a través de esta tabla, nosotros armamos, a ver, a partir de esa misma tabla, todo esto. Esto no es GPS, esto es esa tabla. A partir de esa tabla nosotros sacamos todos estos parámetros, todos. Y a partir de eso vemos cómo se siente el jugador con el ratio. ¿Sí? Yo sé que, acá a ver, 1,064, ya lo vuelvo a explicar. El jugador 1, no le puse nombre, el jugador 1, ¿sí? Lo tengo en verde. Si lo tengo en verde, quiere decir que por lo menos nuestro índice de carga que nosotros más podemos cuantificar termina siendo óptimo, porque está en verde. Si está menor a 0,8, quiere decir que viene entrenando, pero no con una carga alta, que viene entrenando muy bajo. ¿Sí? Si está mayor a 1,3, quiere decir que está fatigado, que tiene una carga alta, que se siente fatigado. Esto se hace día a día, Álvaro. Esto, fíjate, tenemos sesión 1, esa tabla que mostré anteriormente, acá el jugador nos dice cómo se siente. Y nosotros lo multiplicamos por el tiempo total, por el tiempo neto. Y ahí nos da esto. En base a, lo único que hay que completar es eso, el tiempo neto y la carga. El tiempo neto y la carga. Y así nos da todos estos parámetros. Nos termina dando todo esto importante, nos termina dando todos estos gráficos y nos termina dando todo el gráfico mensual. ¿Sí? Y después a esto yo le agregué también lo que es cómo se siente antes de arrancar el jugador. Antes de arrancar me siento un 8, antes de arrancar me siento un 6, antes de arrancar me siento un 5. Y ahí la comparación que se saca es, esperen que, ahí estamos, la comparación que se saca es la relación de carga. Si el jugador está en 2, quiere decir que se siente mejor de lo que se siente peor. Si el jugador está menos 1, quiere decir que se siente peor de lo que se siente mejor. Y así con cada uno. Esta para mí, en realidad para mí no, esto termina siendo la mejor forma de poder cuantificar la carga si no tengo la tecnología. Y esa planilla, así como está, se la voy a compartir ahí a Israel para que se la pueda pasar a ustedes y la puedan utilizar cada uno en el club en donde esté y la pueda llevar a contexto. Muchas gracias. No, por favor. Excelente. ¿Alguien más? Colegas, amigos, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Porque es importante que aclaren sus dudas, aclaremos dudas y demás. Parece que no. Yo tengo una duda, ya que no quieren participar, yo voy a participar. Bien, Israel. La pliometría se convirtió en los últimos años en algo novedoso. Antes se buscaba mucho el salto con bancos. Se creía que entre más alto hicieras los saltos o las mismas vallas, entre más altas saltaran las vallas era mejor. También se comprobó que surgían muchos problemas de pulvagia, ¿sí? Dime, ahora, ¿tú qué recomiendas referente a lo que son los multisaltos? ¿Por qué apuestas más? ¿Por una pliometría de saltos cortos o por los saltos altos, vaya? Dependiendo la sesión. Dependiendo de la sesión. Por lo general, como dije antes, debemos encontrar el salto óptimo para cada jugador. ¿Viste? Cuando hablé un poco de
identificar cuál es la medida mejor para cada jugador. Ahí tenemos, yo armo un circuito, ¿sí? Y hay 10 jugadores que saltan mejor cayendo de 30 centímetros, otro cayendo de 40 y otro cayendo de 50, pongamos un parámetro. Bueno, tengo que armar 3 situaciones diferentes, una para 30, una para 40 y una para 50. Eso desde el punto de vista de mejorar la energía elástica, ¿sí? Acumular más energía elástica y generar más fuerza reactiva. Pero, por lo general, tiene mayor, si vamos a llevar a un 100%, tiene en porcentaje, mejor dicho, se trabaja muchísimo más lo que es la pliometría baja. Se trabaja mucho más. Pero por una cuestión articular, ¿sí? Y también por una cuestión de trabajar en mayor medida la fuerza explosiva. Y pliometría baja no es salto, a veces no es salto. Pliometría baja es un trabajo coordinativo donde el tiempo de contacto es menor. Y antes se veía como pliometría nada más lo que eran saltos. Pero un trabajo unipodal de un apoyo coordinativo también es pliometría. Excelente. Muy bien. Profesores, ¿alguien más? Bien, parece ser que no. Máster, ¿algo que quieras agregar antes de terminar? No, Israel, nada más hacer un parámetro de lo que viene en la última clase, que es un poco todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Todo lo que fuimos viendo en estas 3, llevarla a cabo a cómo planificar para cada microciclo, cómo planificar para cada día, ¿sí? Qué tener en cuenta para hacerlo, porque podemos ver miles de cosas y después, bueno, ¿cuándo uso cada cosa? ¿Qué tipo de microciclo encontramos en competencia, o en precompetencia, o en pretemporada? Vamos a ver toda la logística y toda la planificación. Perfecto. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias por tu tiempo, Máster. Muchas gracias a todos los asistentes. Les agradecemos su tiempo, su paciencia y su profesionalismo. Yo creo que hoy nos vamos con algo más de conocimiento y esperamos que esto lo reflejemos muy pronto en la cancha. Gracias, Máster. Les deseo muy buenas noches y seguimos en contacto todos. Que tengan excelente fin de semana. Saludos a todos. Buenas noches, saludos. Gracias, buenas noches, saludos. Un abrazo. Gracias, a todos. saludos. Hablamos, buenas noches. Saludos. Buenas noches, Muchas buenas gracias, noches. profesor. Hasta la próxima clase.